El lunes 26 de abril de 1976 fue un día muy particular para los habitantes de la ciudad de San Pedro de las Colonias. En este lugar, considerado por muchos historiadores como la cuna de la Revolución Mexicana, ese día se van a inaugurar las instalaciones del Centro Cívico-Cultural Francisco I. Madero. Así fue como se le llamó inicialmente a lo que hoy conocemos como la Casa de la Cultura. Ese lunes 26 de abril de 1976 tuvo lugar en San Pedro de las Colonias un gran mitin del entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo y Pacheco. Como se usaba en aquellos tiempos, hubo un gran alboroto. Todo esto fue en el marco del 65 aniversario de la primer toma en la Revolución Maderista de San Pedro de las Colonias. El entonces candidato presidió el mitin en la Plaza de Armas y posteriormente se va a llevar a cabo un evento muy significativo para nosotros los sanpetrinos: la inauguración de las obras de rehabilitación de lo que fue hasta cierto momento la casa de don Francisco I. Madero. Como es sabido, históricamente don Francisco I. Madero va a empezar su movimiento democratizador en este pueblo. Francisco I. Madero va a llegar a administrar las haciendas algodoneras de su familia y va a establecer su domicilio conyugal en la ciudad de San Pedro. Bueno, en aquellos tiempos era villa. Esta villa fundada por un grupo de valientes soldados exjuaristas que participaron en varias batallas. Don Francisco I. Madero en San Pedro va a iniciar su campaña político-democratizadora, va a publicar un periódico, va a escribir el libro La sucesión presidencial y lo va a editar aquí en San Pedro, ahí en esa histórica casa. El predio y la casa, que fue habitada por la familia de don Francisco I. Madero, su matrimonio conyugal se estableció ahí. Ahí vivió Francisco I. Madero, según sus propias palabras, los mejores años de su vida. Aquí en San Pedro, Madero va a conocer la grandeza del pueblo mexicano. En este histórico lugar, Francisco I. Madero va a radicar oficialmente hasta finales de 1910. Y bueno, este lugar originalmente fue propiedad de don Epitacio Cifuentes, uno de los fundadores de la colonia agrícola de San Pedro. Como señalamos, Cifuentes y los demás fundadores de la colonia agrícola participaron en las guerras contra los franceses y contra los liberales. Ahí va a llegar a vivir don Francisco I. Madero. Este lugar va a pertenecer a la familia Madero hasta los años 20. En 1923, la familia Madero va a ceder los derechos de esta casa a la Asociación Civil del Casino San Pedro, que en otros tiempos estaba ubicado ahí enfrente prácticamente de lo que fue la casa de don Panchito Madero en San Pedro. Con el paso del tiempo, la casa de Madero se convirtió en un casino, centro de reunión social de lo mejor de la sociedad sanpetrina, y ahí había un bar. Según se cuenta, en este lugar se celebraron grandes acontecimientos. Pero llegó el año de 1969 y durante su campaña para la presidencia de la República, don Luis Echevarría Álvarez estuvo en San Pedro de las Colonias. Se cuenta que un grupo de jóvenes estudiantes de la preparatoria Agua Nueva y de la secundaria Profesor Laislao Covantes abordaron al entonces candidato del PRI a la presidencia de la República para hacerle una serie de peticiones. Entre ellas estaba que la casa de don Francisco I. Madero fuera convertida en un centro cultural. Luis Echevarría se puso de acuerdo con también entonces candidato a la gubernatura del estado, el profesor Óscar Flores Tapia, para que se iniciaran los trámites para que aquella finca histórica se remodelara y se convirtiera en un centro cultural.
El presidente municipal de San Pedro de las Colonias en aquel tiempo era don Luis Flores Mantos, hijo de unos humildes campesinos, peones acasillados de la hacienda de Algorta, que con mucho esfuerzo había salido adelante, había llegado a ser dirigente campesino. De joven fue soldado, don Luis también, fue parte del ejército mexicano, y durante su gestión municipal se llevaron a cabo los trabajos de remozamiento de lo que fue hasta entonces el Casino San Pedro y que se va a convertir en un centro cultural. Don Luis Flores Mantos colaboró con los escasos recursos que había entonces en el ayuntamiento. Durante su gestión se hicieron varias obras, una de ellas fue la Unidad Deportiva Benito Juárez. De esta manera, Luis Echevarría Álvarez dio la orden para que se llevaran a cabo aquellos trabajos durante su gestión federal y se invirtieran recursos tanto estatales como federales como recursos municipales. Sin lugar a duda, aquella decisión de don Luis fue algo muy importante por el significado histórico que tenía San Pedro. Y se decidió entonces que durante su campaña el próximo presidente de la República, José López Portillo, inaugurara aquellas instalaciones recién restauradas. La Casa de Madero de Casino pasó a ser centro cultural. Aquel día en que se celebraba el 65 aniversario de la entrada de las tropas de la Segunda División del Norte del Ejército Liberador, encabezado por don Emilio Madero González, hermano del apóstol de la democracia, también se inauguró junto con las obras de remozamiento de la antigua casona el histórico mural La significación de Francisco y Madero en el movimiento revolucionario de 1910 del inmenso muralista mexicano Antonio González Orozco. Este gran artista, nacido en el estado de Chihuahua, va a pintar en la Ciudad de México lo que son los tres paneles principales de este gran mural, donde se narra la epopeya revolucionaria. Echevarría decidió que se colocara aquí en este lugar este mural que habla de la épica revolucionaria que iniciara don Francisco y Madero en San Pedro. En aquel tiempo había más conciencia de la importancia histórica de San Pedro y el movimiento maderista, de su significación para los coahuilenses y mexicanos. Por eso, Luis Echevarría dio instrucciones también para que se pintara el mural, que fuera financiado, por cierto, con recursos del gobierno del estado, encabezado por Flores Tapia. Aquel día, aparte de reinaugurar aquellas bellas instalaciones, también se inauguró este mural, La significación de Francisco y Madero, elaborado por uno de los grandes muralistas, considerado el último gran muralista mexicano. La verdad, contar la historia de cómo aquel histórico lugar pasó de ser domicilio particular de don Francisco y Madero. Algunos comentan que si bien es cierto, en Dolores Hidalgo se llevó a cabo la confabulación para fraguar la independencia de México, aquí en San Pedro se llevó a cabo la conspiración para iniciar la Revolución Mexicana. Y cómo es interesante contar cómo en este lugar, pues de ser centro político pasa a ser un centro de diversiones. Y bueno, inicia la historia de la Casa de la Cultura y al frente de esta institución queda la maestra Conchita Luna Argumedo y el profesor Alfredo Hernández. Este par de entonces jóvenes entusiastas profesionistas pertenecían a la planta laboral de la secundaria Profesor Ladislao Covantes. Ellos fueron maestros de muchas generaciones de sanpetrinos. Alfredo, originario de la capital de la República, era un experto en cuestiones escénicas, dramáticas. La maestra Conchita, experta, profunda conocedora de la literatura y las artes. Ellos estuvieron al frente de la Casa de la Cultura durante 20 años, de 1976 a 1996. Ellos sostuvieron ese recinto contra viento y marea.
fueron pioneros en muchas cuestiones artísticas. De aquellos primeros años se recuerda la creación de un grupo de baile folclórico encabezado por el profesor Ricardo Hernández. El trabajo de Ricardo va a continuar con el paso de los años y va a dar pie posteriormente a la creación del grupo Raíces. También por ahí pasó el maestro Enrique Martínez, originario del ejido San Ignacio, que también tuvo un grupo de baile folclórico allá a principios de este milenio en la Casa de la Cultura. Siempre entusiasta y promotor de la cultura, el maestro Enrique estuvo durante buenos años ahí promoviendo la danza folclórica, hasta que vinieron el cambio de los tiempos y el maestro dejó de pertenecer a la estructura formal de la Casa de la Cultura. Y también de aquella Casa de la Cultura surgió el grupo de danza moderno Vanguardia, encabezado por Javier Soto Castañeda, un gran coreógrafo y maestro de danza contemporánea que tuvo dos alumnas distinguidas, Susana Rodríguez y ahora, Rosy Soto. Ellas, cuando se va Javo a Parras a desarrollar su carrera profesional, se van a quedar a cargo del grupo, primero Susi y posteriormente Rosy, y continúan con la tradición dancística del baile moderno en la Casa de la Cultura. Cientos, quizás miles de jóvenes sanpetrinos han formado parte de este entusiasta grupo que fuera iniciado, como señalamos, precisamente ahí hace ya 30 años. Hace 30 años, ahí en la Casa de la Cultura. Javier Soto Castañeda, sin lugar a dudas, es un pilar importante. En lo que se refiere al teatro, obviamente, el primer maestro de teatro, el primer grupo de teatro de la Casa de la Cultura fue formado por el maestro Alfredo Hernández. Muchos tuvimos la oportunidad de pasar bajo su dirección algún tiempo. Luego también estuvo dando clases de teatro ahí el finísimo amigo Francisco López Rosales. Él fue el que empezó a montar una obra que luego se va a volver una tradición en San Pedro, La Fuga. La primera versión la va a poner precisamente el maestro Francisco López Rosales, amante de las artes y la cultura, quien sigue con su carrera como docente. Posteriormente también va a estar como director del grupo de teatro de la Casa de la Cultura el señor Francisco Barbosa. También él va a llevar a cabo varios montajes y va a permanecer al frente del grupo de teatro de esa institución durante varios años. Luego va a llegar a San Pedro don Gerardo Moscoso Camaño, ese gigante del teatro latinoamericano, originario de España, pero sanpetrino de corazón. Gerardo va a formar aquí una escuela muy importante de actores y directores y promotores de la cultura. Entre ellos destacan obviamente Henry Serrano y Jazmín Morales, Norma Pesina y muchos, Leslie también, ¿verdad? Leslie, también otras actrices, son muchos, Leslie Cervantes y muchos otros actores. Ellos fueron a España a presentar los trabajos del grupo dirigido por Gerardo. Y ahora tanto Jazmín como Henry continúan con sus proyectos escénicos en la Infoteca y en el Museo Francisco y Madero. También por ahí pasó Perla Valles, una entusiasta artista lagunera que estuvo durante un tiempo dirigiendo un grupo de teatro aquí en la Casa de la Cultura, que también representó dignamente a San Pedro de las Colonias. Y en la actualidad, Marcos Chávez, este joven sanpetrino que ha tenido grandes montajes. En los últimos días, el grupo de teatro Arrebol, que él encabeza y él dirige, acaba de ser seleccionado para la muestra estatal de teatro en el estado de Coahuila. Es la primera vez en muchos años que un grupo de teatro de San Pedro va a participar en esa muestra. Sin lugar a dudas, Marcos continúa con la gran tradición escénica que iniciara Alfredo Hernández ahí en la Casa de la Cultura y que al paso de los años se ha mantenido gracias al apoyo. En el histórico recinto que alberga hoy la Casa de la Cultura de San Pedro, que fuera el domicilio particular de don Francisco y Madero, aparte del gran mural,
la significación de Madero en el movimiento revolucionario de 1910 del último gran muralista mexicano, Antonio González Orozco. Aparte de esta gran obra, que desgraciadamente ha sido un poco difundida y mucho menos valorada, también se encuentran 4 obras del pintor español José Manuel Sembranos Vélez. Este pintor español, radicado en México después de la guerra civil de aquel país, va a elaborar estas obras a petición del general Francisco L. Urquizo. Según lo narra el general en su obra Madrid en los años 20, él conoce a Sembranos Vélez en España. Al llegar a Madrid, exiliado después de la muerte de Carranza, al ir circulando por las calles de la capital española en un taxi, Urquizo va a ser parte de un accidente automovilístico en el cual el chofer del taxi en el que viajaba va a impactarse contra el vehículo que conducía a una dama. Aquella dama resultó ser la esposa de Sembranos Vélez, con quien va a extrañar una gran amistad. Con el paso de los años va a venir a México el español. Urquizo le va a pedir que pinte esto. Estos cuadros originalmente estaban en el Palacio de Gobierno del general Raúl Madero en la capital del estado. Y cuando se decide reinaugurar y rehabilitar la Casa de Madero, van a ser enviados por el gobernador del estado, Flores Tapia, a San Pedro. ¿Qué mejor lugar que San Pedro para estos cuadros? A lo largo de los años, por la Casa de la Cultura de San Pedro han pasado como alumnos y maestros destacados artistas sanpetrinos, como el maestro Leo Varela, maestro de muchas generaciones. Durante muchos años el maestro ha impartido sus conocimientos musicales en este recinto. Ha formado muchos músicos sanpetrinos, jóvenes talentosos, algunos que no se desarrollaron, pero muchos cuando menos adquirieron y profundizaron su gusto por la música y las artes. Leo Varela es sin lugar a dudas sinónimo, ¿verdad?, y referencia de la calidad de los maestros que ha habido. También destaca por ahí su presencia el maestro del taller de ajedrez, el maestro Contreras. Como hemos mencionado, en la Casa de la Cultura ha habido grandes maestros de ajedrez, de muchas artes, y también grandes alumnos, jovencitos que desde niños aprendieron las primeras nociones del arte y la cultura en la Casa de la Cultura de San Pedro. Un par de estos ejemplos son César Secundino y su hermano Ricardo, quien hoy destacan en el mundo de la música de manera muy notable. Ellos reconocen haber adquirido sus primeros conocimientos en las clases de guitarra de la Casa de la Cultura, y hoy Ricardo es uno de los violinistas más reconocidos en todo el noreste de México y en el centro del país. Y no se diga César, que fue campeón de un concurso mundial de arpa, considerado en su momento el mejor arpista, César, y Ricardo como un gran violinista. Ellos son fruto de la Casa de la Cultura. A 50 años de la inauguración de las obras de remozamiento de lo que fue la antigua casona de los Madero en San Pedro y convertida en centro cultural, los sanpetrinos debemos revalorar la importancia histórica de este recinto. En ese lugar no solamente vivió don Francisco y Madero, en ese lugar, en 1936, don Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, vino a darle cumplimiento a uno de los principales postulados de la Revolución Mexicana, hacer el cambio del fusil con el arado. Este simbólico acto con el coronel Fernando Murguía significó precisamente el cumplimiento de uno de los postulados de la Revolución Mexicana. Y cuando Cárdenas viene a San Pedro, señala que quiere instalar sus oficinas, el lugar donde va a despachar, en el lugar donde vivió Francisco y Madero, que en aquel tiempo era un casino, era un centro social. Posteriormente, en 1960, en este lugar, el general Raúl Madero González, hermano del mártir de la democracia, participante en la toma de San Pedro y gobernador constitucional del estado de Coahuila,
Va a designar aquellas instalaciones como sede de los poderes del gobierno del estado para celebrar el 60 aniversario de la revolución que inició su hermano, don Francisco, aquí en San Pedro. Este histórico recinto debe ser valorado y reconocido y debe ser orgullo de los sanpetrinos y de los coahuilenses, porque aquí se forjó el México nuevo, el México revolucionario. 50 años han pasado de la inauguración de la Casa de la Cultura, de este lugar como hoy lo conocemos, de aquella obra que transformó la antigua casona, el lugar donde estuvo la antigua casa de la familia Madero, en un centro cultural en el cual los sanpetrinos han nutrido su espíritu, donde se han presentado grandes eventos. Sin lugar a dudas es justo reconocer el trabajo de todas las personas que han estado al frente de esta institución. Desde los iniciadores, la maestra Conchita Luna, poetisa, amante de su pueblo, creadora de grandes obras literarias. El maestro Alfredo, su compañero de vida y de trabajo. Juntos estuvieron desde el 76 hasta el 96 al frente de la Casa de la Cultura, haciendo frente a múltiples dificultades. Si hoy en día es difícil hacer cultura, en aquellos tiempos era mucho más difícil. Sin lugar a dudas, el esfuerzo de aquellos primeros directivos es encomiable. En el 96 llega a la dirección de la Casa de la Cultura el maestro Cornelio Cepeda, quien le va a imponer un nuevo sello a la promoción cultural. Luego va a estar en el cargo nuestro gran amigo Concepción Cervantes Soto, quien le va a dar continuidad a muchos de los proyectos que dejó su antecesor y le va a dar seguimiento a muchos proyectos propios. Concho es ejemplo del esfuerzo y el talento de los sanpetrinos. Posteriormente va a llegar a la dirección de la Casa de la Cultura Aníbal González Mata, un joven de la izquierda sanpetrina que pone su sello al pasar por la dirección de la Casa de la Cultura de San Pedro. Aníbal también es un hombre culto, preparado, que puso su mejor esfuerzo en este cargo. Luego va a estar como directora de la Casa de la Cultura nuestra querida amiga Amparo Cifuentes Luna, destacada dama, destacada académica, mujer culta y preparada, que va a poner su sello propio también en la dirección de la Casa de la Cultura. Al cambio de las administraciones va a llegar al cargo nuestro buen amigo, el locutor y publicista José Rubalcaba Díaz, un sanpetrino apreciado por la población local, quien va a imponer su sello muy particular también de promover la cultura. Durante su gestión se hicieron grandes cursos, se presentaron grandes eventos. En lo particular a nosotros nos ayudó a hacer varios proyectos. Luego va a estar el profesor Ramírez, que lamentablemente va a fallecer hace pocos años. Su paso por la Casa de la Cultura, Roberto, fue significativo. Fue un hombre de mucha visión, de mucho amor a la cultura y a su pueblo. Originario del ejido Urquizo, siempre se sintió orgulloso de su raíz campesina. Luego va a volver de nuevo Cornelio Cepeda en una segunda etapa, en la cual le va a tocar a él la celebración del 90 aniversario de San Pedro como ciudad y algunas otras actividades. Se recuerdan aquellos grandes conciertos de Fernando de la Mora y el Mariachi Vargas. Posteriormente va a llegar a la dirección Jazmín Morales Hernández, dama culta y preparada, que va a ocupar la dirección de Cultura y también la dirección de la Casa de la Cultura, desempeñándose con mucho decoro en esa función. Se dieron seguimiento a muchos proyectos de su parte. Después va a estar Henry Serrano Cruz como director de la Casa de la Cultura y también va a darle continuidad al trabajo que inició junto con Jazmín, de quien fue cercano colaborador y sigue siendo cercano colaborador. Henry es un talentoso sanpetrino. Posteriormente, en la administración de un año, también Jazmín Morales va a estar al frente de la Casa de la Cultura y van a iniciar, ellos son los que inician los proyectos de una orquesta y otros proyectos más. Luego llega al cargo nuestro buen amigo Carlos Llamas Piñón, excelente pintor,
maestro de las artes plásticas y la gastronomía, le va a tocar la encomienda de celebrar los 150 años de la fundación de la colonia agrícola y el centenario de San Pedro como ciudad con mucho decoro. Posteriormente, nuestro buen amigo Fernando García Castillo va a estar en la dirección de cultura y se van a hacer cosas muy interesantes con Fernando al frente de ese cargo. Sin lugar a dudas, su paso por la dirección de la Casa de la Cultura dejó huella. A él le tocó celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Madero y otras actividades. Y en estos días de nueva cuenta está al frente de la Casa de la Cultura y de la Dirección de Cultura el maestro Cornelio Cepeda, que con su sello muy particular de promover la cultura sigue haciendo cosas trascendentales. Sin lugar a dudas, el hecho de que en San Pedro haya vivido Madero, de que aquí esté lo que fue su casa, es motivo de orgullo de los sanpetrinos. Y la Casa de la Cultura ha sido reflejo de ese esfuerzo, de ese talento, de ese amor por la historia y la cultura que tienen algunos o muchos sanpetrinos quizás. Por eso es justo y necesario celebrar estos 50 años.